Y vamos a compartir la presentación. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Espero que todo bien. ¿Cómo están de ánimo ustedes para retornar a la presidencialidad? Y esta es una pregunta que les hago sin ningún tipo de bias, ¿verdad? ¿Se sienten ustedes con confianza, con tranquilidad para volver? ¿Quieren volver o preferirían esperar un tiempo más? A mí me da mucho miedo, la verdad. Me encantaría volver porque me encanta estar en el laboratorio, pero la verdad sí me da mucho susto. Claro. Y esa es una Sí, profe, percepción. igual. Bueno, Ujú. creo que ya me escuchó ayer, pero soy de Turrialba y tengo que coger dos buses y quedarme como 2 horas en un bus lleno y no sé, pero sí me gustaría volver al laboratorio. Claro, claro. Okay. Sí, todavía hay mucha inquietud, ¿verdad? Qué barbaridad. Esperemos que esto se resuelva relativamente pronto. Yo tengo la fe de que va a bajar en las próximas 2, 3 semanas y que podamos ya retomar actividades normales, porque no hay nada como la presencialidad, a pesar de que esta virtualidad no funciona nada mal, por lo menos para la parte teórica, pero yo creo que la parte práctica definitivamente es fundamental que puedan ustedes venir acá. En todo caso, bueno, vamos a cambiar un poco el tema, nos pasamos del COVID y vamos a comenzar a hablar de cocos gram positivos, que es un poco la temática de la sesión de hoy. Primero arrancan conmigo viendo el género Staphylococcus y más adelante van a tener una clase con Norman en que van a ver el género Streptococcus. ¿Ok? Muy bien. Como siempre, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, siéntanse por favor en la libertad de interrumpir y formularla con toda confianza. Muy bien, Staphylococcus. Vean que vamos los que estuvieron conmigo en el laboratorio, les hice un diagrama de los principales grupos bacterianos que ustedes se van a estar encontrando en su práctica clínica y hospitalaria. Y precisamente en la sesión de hoy, lo que son los cocos gram positivos van a formar una vasta mayoría de las bacterias a las cuales ustedes se van a enfrentar. Claro que hay cocos gram negativos, claro que son importantes, pero en número no los van a encontrar de forma tan abundante como sí van a encontrar los cocos gram positivos. Y ahí, pues vamos a tener la dicotomía entre estos dos géneros que son de los más relevantes, Staphylococcus y Streptococcus. Arrancamos con Staphylococcus, como les mencioné anteriormente. ¿Qué características tienen estas bacterias? Las bacterias que pertenecen al género Staphylococcus. Bueno, primero, esencial, ¿verdad? Dentro del esquema de diferenciación, que son cocos gram positivos. Y vean que todo el esquema o gran parte del esquema de identificación inicia con una tinción de gram. Entonces, la morfología microscópica junto con la tinción ya nos va llevando por esa ruta de la identificación. Vean que adicionalmente al análisis microscópico, en estos grupos le vamos a agregar la forma de agrupamiento, que también es un elemento importante. Y se menciona, se dice que, por ejemplo, los estafilococcus se presentan principalmente en agrupación de tétradas o racimos, forma de racimos de uvas, por ejemplo. Y eso es un elemento que, nuevamente, es un elemento importante, aunque no es absolutamente patognomónico, en el sentido de que si ustedes ven ese agrupamiento, dicen, ah, es un estafilococcus. No. Hay que utilizar una serie de características adicionales que nos dan la certeza final, desde un punto de vista bioquímico, incluso genético, de que estamos ante una bacteria de ese género. Sin embargo, son elementos que hay que ponerles mucha atención porque contribuyen en el esquema de identificación. Ahora, cuando hablamos de que la agrupación, de cómo vienen esas bacterias agrupadas, nos da elementos de identificación importante, es esencial tener claro de que ese agrupamiento nos referimos a partir de la muestra clínica directa. Recuerdan ustedes el concepto de examen directo, que es cuando tomamos directamente del sitio de la infección, del sitio de la lesión, lo colocamos en una lámina de vidrio y realizamos una tinción. A partir de ahí es que podemos esperar que el tipo de agrupamiento nos dé un indicativo de que pueda o no ser un estafilococcus. Eso quiere decir que ya cuando lo tenemos crecido en el laboratorio, esta asociación disminuye. No quiere decir que no se presente, pero la asociación tiene una significancia menor. Entonces,
este tipo de asociaciones las vamos a esperar mayoritariamente a partir de el análisis de la muestra directa. Eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a características bioquímicas, vean estas dos que vienen acá. Son bacterias que son catalasa positivas y son oxidasa negativas. Y aquí también tenemos que hacer un paréntesis porque es muy importante ponderar el peso relativo de cada una de las pruebas dependiendo del grupo que estábamos trabajando. Ya tuvimos la oportunidad de trabajar con bacilos gram negativos y en el esquema de identificación de los bacilos gram negativos, la prueba de la oxidasa era fundamental. ¿Recuerdan eso? Tenemos un bacilo gram negativo y le hacemos una oxidasa y esa nos puede tirar oxidasa positivos a vibrios o a bacilos gram negativos no fermentadores. Y oxidasa negativos, generalmente bacterias de la familia Enterobacteriaceae. Entonces, la oxidasa tiene un peso muy importante en la identificación de bacilos gram negativos. Y la catalasa tiene ese mismo peso para los cocos gram positivos. ¿Entienden? Entonces, a pesar de que los cocos, los estafilococos son oxidasa negativos y podría ser un elemento interesante, realmente esta no es una prueba que vamos a montar de rutina y nos va a interesar mucho, no nos va a interesar si estamos en el grupo de los cocos gram positivos. Si estamos en el grupo de los cocos gram positivos, la prueba que nos hace la bifurcación es la catalasa, de la que tiene una importancia, ¿no? Y vean que la catalasa, si bien es una característica importante en los bacilos gram negativos, realmente no nos contribuye mucho en el esquema. Entonces, la catalasa es para los cocos gram positivos lo que la oxidasa para los bacilos gram negativos. Entonces, llevémonos este mensaje. Y vean que la catalasa, pues la catalasa es positiva para el grupo de los estafilococos, ¿verdad? Ahora, probablemente lo van a ver ahora más adelante, en la siguiente hora, con Norman, y lo vamos a recalcar en el laboratorio. Pero recordar entonces un aspecto fundamental de la catalasa. Vean que aquí tenemos la prueba de la catalasa, una prueba muy sencilla que ustedes hicieron en el laboratorio. Toman una lámina de vidrio, colocan la bacteria en seco, y agregan las gotas de peróxido de hidrógeno, y si hay burbujas, tenemos una prueba de catalasa positiva, y si no las hay, es una prueba de catalasa negativa. Esta prueba tiene una contraindicación que se encuentra en todos los libros de teoría, en el sentido de que esta prueba no debe de realizarse a partir de un agar sangre. Y eso lo discutimos en el grupo que yo tenía a cargo, y la razón de esto es porque si uno realiza la prueba a partir de un agar sangre, existe la posibilidad de tener falsos positivos. ¿Por qué? Porque los eritrocitos tienen una enzima catalasa. Y entonces, si uno a la hora de tomar la muestra de la bacteria que va a trabajar, raspa demasiado el medio y se lleva un poco de eritrocitos, existe la posibilidad de tener un falso positivo. Sin embargo, a pesar de que eso es totalmente cierto, sin embargo, la realidad práctica y bacteriológica nos lleva al hecho de que tenemos que aprender a hacer la prueba de la catalasa a partir de un agar sangre. ¿Por qué? Porque precisamente en el grupo de los estreptococos, estas bacterias son o tienen un carácter relativamente fastidioso y resulta que no nos van a crecer más que en un agar sangre. Y precisamente estas bacterias que son catalasa negativas, o sea, las que tienen mayor riesgo de que nos presenten un falso positivo, son las que únicamente vamos a recuperar en un agar sangre, y entonces tenemos que aprender a pesar de que esté contraindicado, tenemos que aprender a realizar una prueba de catalasa a partir de un agar sangre. Y eso es un concepto que tienen que llevarse, ¿verdad? Es la realidad práctica, la realidad bacteriológica a la que nos tenemos que enfrentar. Muy bien, ¿qué otras características son importantes? Como son cocos, no tienen esporas, ni son móviles, ¿verdad? No tienen flagelos, entonces estos aspectos que en otros grupos bacterianos tienen un valor diferencial importante, aquí no van a tener ninguna importancia. Por ejemplo, no vamos a montarle una agar movilidad a un coco. No nos contribuye en nada. Muy importante, los estafilococos crecen abundantemente en condiciones aerobias, pero la mayor parte de ellos son anaerobios facultativos, también crecen en condiciones anaerobias. Lo más importante acá es que son bacterias de amplísima distribución y de muy abundante crecimiento. Entonces,
no vamos a tener ninguna dificultad y en aislarlos. Y cuando tenemos un coco gram positivo que crece muy bien en cualquier tipo de medio, pues cumple con los requisitos o las características que lo pueden llevar a uno a pensar de que se trata de un estafilococcus. Entonces es un género ampliamente distribuido en la naturaleza y de un crecimiento abundante en diferentes condiciones atmosféricas. Eso es muy importante. Ok. También es importante comenzar los esquemas de diferenciación con otras bacterias que pueden confundir el diagnóstico. Y un género particular que puede confundirse con los estafilococos es el género Micrococcus. Aquí Carlos Mora está haciendo una pregunta. Dice, profe, una consulta. ¿A qué se debe la forma de racimo de este tipo de bacterias? Esa es una excelente pregunta y tiene mucho que ver con la fisiología bacteriana, específicamente con los planos de división de las bacterias. Vamos a ver que los estafilococos tienen este agrupamiento en racimos, mientras que los streptococcus tienden a formar cadenas. ¿Ok? ¿Y a qué se debe esto? Si ustedes se imaginan que esta es la bacteria, este es el estafilococcus, cuando este se divide, lo hace primero en un plano, ¿verdad? Y una vez que se divide, las dos células hijas van a tener un segundo plano de división, pero ahora en esta dirección. Entonces, digamos, si estas son las dos células hijas, estas dos se van a dividir por esta parte. Entonces van a formar dos para arriba y dos para arriba y va a quedar una tétrada. Yo no sé si queda claro, pero como no tengo 4 manos no me sale muy bien, pero no sé si queda claro. Primero se divide en este plano y después se divide aquí a la mitad y se forma otra aquí arriba. Entonces van cambiando el plano de división. Primero tienen el plano en un eje y después el plano en otro eje. Y eso hace que conforme se van dividiendo, van formando los racimos. Los estreptococos se dividen primero en este plano y después mantienen el mismo plano de división y entonces van formando las cadenas. No sé si queda claro, Carlos. Póngame una manita así, una carita feliz. Eso, perfecto. Muy bien, Carlos. Gracias. Excelente pregunta. Muchas gracias. Ok. Les comentaba entonces que hay un género que se llama el género de Micrococcus, que contiene bacterias que no son patógenas para el ser humano, pero que tienen características bioquímicas y fenotípicas muy similares a bacterias del género Staphylococcus. Y estas se pueden confundir eventualmente, ¿verdad? Son cocos gram positivos, catalasa positivos, de abundante crecimiento y además particularmente ubicuos, están en todo lado. Entonces, en algunos escenarios puede ser posible que se nos presenten como contaminantes y que tengamos que distinguir de si se trata de un micrococcus o un estafilococcus. Y en ese caso tenemos una prueba muy útil para realizar esta distinción, que es la prueba de la sensibilidad a la bacitracina. Y aquí estamos entrando en un terreno que creo que de momento no hemos tocado, pero que es muy importante para los esquemas de identificación de los cocos gram positivos y particularmente en la próxima hora y en el laboratorio lo vamos a ver, para Streptococcus es fundamental. La utilización de discos con antibióticos con propósitos diferenciales. Ustedes han oído la técnica de Kirby-Bauer, en el cual tenemos un antibiótico impregnado en un papel filtro, lo colocamos en la superficie de un medio que está previamente rayado con una bacteria y buscamos la formación de halos de inhibición para ver si la bacteria es sensible o resistente, esto con propósitos terapéuticos, con propósitos de comunicarle a un médico tratante si le debe dar o no un antibiótico a un paciente. Bueno, resulta que esta misma estrategia tiene una grandísima utilidad desde el punto de vista diferencial. Hay géneros y especies bacterianas que son naturalmente resistentes a ciertos antibióticos o naturalmente sensibles a otros antibióticos. Y entonces el hecho de que sean sensibles o resistentes lo podemos utilizar como una característica diferencial. Y este es un ejemplo muy bonito de eso. Vean el caso de la bacitracina, si tomamos una placa de agar sangre, por ejemplo, la rayamos abundantemente en 3 direcciones con la incógnita, un coco positivo, catalasa positivo, y le colocamos un disco de bacitracina. Si encontramos un halo de inhibición, eso es una característica compatible con el género Micrococcus, porque son sensibles a la bacitracina. Si por el contrario no encontramos un halo de inhibición,
es una característica compatible con el género Staphylococcus, porque son naturalmente resistentes a la bacitracina. Entonces, primer concepto importante, en la utilización de resistencia o sensibilidad a los antibióticos como un criterio diferencial. Y segundo, en este caso en particular, la utilización de la bacitracina como una característica que nos distingue un género del otro. Repito, sensibilidad a la bacitracina correlaciona con el género Micrococcus, mientras que resistencia a la bacitracina correlaciona más con el género Staphylococcus. ¿Ok? ¿Profe? Sí, digan. Una consulta, bueno, con todo el aumento de lo que son las resistencias a los antibióticos, ¿no se han aislado todavía cepas de micrococos que comiencen a ser resistentes o, bueno, que al menos tengan una disminución de su halo de sensibilidad? No, en este caso no, por lo tanto siguen siendo pruebas muy útiles para la diferenciación. Pero creo que la pregunta que hace Daniela es muy pertinente y eventualmente para los casos de bacterias que presenten una sensibilidad diferencial a un antibiótico y que esa sensibilidad sirva para los esquemas de identificación, pues hay que realizar un monitoreo constante por aquello de que en algún momento desarrollen la resistencia. Pero en este caso todavía no existe ese escenario, que puede ser totalmente factible, ¿verdad? Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Se me congeló la presentación, entonces me dan un momentico, por favor. Cuando hablo mucha paja y me quedo quieto en un lado mucho rato, entonces se congela, ¿verdad? Eso es un indicativo de que mejor hablo y circulo, ¿verdad? Para que no se haga muy largo. Muy bien. Otro aspecto muy importante, un medio muy importante en el aislamiento y el abordaje inicial de los estafilococos es la propiedad selectiva diferencial del agar manitolsa. Es un agar que probablemente ya ustedes tuvieron la oportunidad de conocer en el curso de bacteriología general y que en nuestro curso lo vamos a utilizar de forma abundante. Es un agar cuyo componente selectivo es la sal y es una característica importante de las bacterias del género Staphylococcus que son muy halotolerantes, ¿verdad? Entonces, al tener una alta concentración de sal y lograr la bacteria crecer por ser halotolerante, bueno, tiene una alta probabilidad de ser una bacteria que se ubique dentro del género Staphylococcus. Y una vez que tenemos el crecimiento, tenemos un carbohidrato cuya utilización nos da un indicativo diferencial, que también es fundamental. Una vez que la bacteria crece y tiene una alta probabilidad de ser un Staphylococcus, la vamos a categorizar en bacterias que son manitol positivas, aquellas que utilizan el manitol y por lo tanto, mediante cambio de pH y detección por indicadores en el medio, vamos a detectar un cambio del color inicial, que es como un moradito, un lila, a un amarillo. Entonces, estas bacterias serían manitol positivas. Y por otro lado, vamos a tener Staphylococcus, que van a crecer perfectamente en el medio, pero que no tienen la capacidad de utilizar el manitol y por lo tanto no cambian el pH y no va a haber una acidificación del medio y el medio permanece con su coloración original. Entonces van a ser manitol negativas. Clásicamente tenemos Staphylococcus aureus, que es la principal bacteria del género desde el punto de vista clínico, humano, que es manitol positiva. Y otra bacteria que clínicamente es importante, no tanto como aureus, pero sigue siendo importante, que es Staphylococcus epidermidis, que es manitol negativo. Vean acá que en agar sangre también algunas cepas de Staphylococcus aureus, por ejemplo, pueden presentar hemólisis. Sin embargo, la hemólisis no tiene un valor diferencial muy grande, ni en Staphylococcus aureus, ni en otro montón de bacterias que pueden presentar la presencia o no de hemólisis. La presencia de hemólisis y el tipo de hemólisis que se presenta es una característica fundamental en el género que vamos a ver en la siguiente hora de clases, que es el Streptococcus. Aquí en Staphylococcus aureus, en Escherichia coli, en algunos vibrios, la presencia o no de hemólisis, a pesar de que puede ser indicativo de que sea o no la bacteria, no tiene un valor diferencial tan importante. ¿Por qué? Porque hay algunas cepas de Staphylococcus aureus que son hemolíticas y otras que no son hemolíticas. Entonces, al existir esa variabilidad, pues el hecho de que haya o no hemólisis no necesariamente nos indica que estamos ante Staphylococcus aureus. Entonces, una vez que ustedes ven la hemólisis,
Si no están ubicados en el género Streptococcus, es un aspecto que no le tienen que dar tantísima importancia desde el punto de vista diferencial. Muy bien, una prueba que sí es fundamental, una vez que ya sabemos que tenemos un coco gram positivo, catalasa positivo del género Staphylococcus, una prueba que es fundamental es la prueba de la coagulasa. Y creo que ya tuvieron ustedes la oportunidad al menos de montar la coagulasa en tubo en la sesión de laboratorio que tuvimos. ¿Qué es la prueba de la coagulasa? Bueno, como su nombre lo indica, es una prueba que determina coagulación o no coagulación, ¿ok? Y si vamos a hacer una prueba que se llama coagulasa, ¿de dónde creen ustedes que sacamos el principal reactivo para ver si coagula o no? Pues debería ser un derivado de la sangre. Y de la sangre podemos tener dos tipos de derivados acuosos que podemos obtener mediante diferentes métodos, que son el plasma y el suero. ¿Cuál es la diferencia para obtener uno y el otro? Si nosotros tomamos sangre, la depositamos en un tubo que está limpio y vacío, depositamos ahí la sangre y la dejamos a temperatura ambiente durante algunos minutos, ¿qué sucede? La sangre coagula. Y una vez que agarramos ese tubo y lo centrifugamos, vamos a obtener un líquido amarillo translúcido que le vamos a denominar suero. Ese líquido no va a tener ningún componente de la cascada de la coagulación, porque ya todos esos componentes se consumieron en el proceso de la coagulación. Vean que lo dejamos coagular. Entonces el suero ya no tiene componentes de la cascada de la coagulación. No sería un reactivo adecuado para ver si algo induce o no la coagulación. Por el contrario, el plasma sí es un reactivo adecuado. ¿Por qué? ¿Cómo se obtiene el plasma? Tomamos la sangre, la tomamos mediante punción venosa, la colocamos ahora en un tubo, pero que contiene un anticoagulante. La colocamos ahí y lo podemos dejar 2, 3, 4 horas que nunca va a coagular. Pero aunque no coagule, podemos someter ese tubo a una centrifugación a alta velocidad, se van a depositar todas las células rojas, todas las células blancas, y vamos a obtener un líquido amarillento translúcido muy similar al suero, pero que este sí va a tener todos los componentes de la cascada de la coagulación. Entonces, el plasma es el que vamos a utilizar en la prueba de la coagulasa, porque este puede coagular, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos pruebas que se llaman ambas coagulasa, una coagulasa en tubo y otra coagulasa en lámina. Esta también se conoce como coagulasa libre y esta como coagulasa fija, ¿verdad? Entonces hay dos pruebas que se llaman coagulasa, que se hacen de forma diferente y que es muy importante que tengamos esto claro, que buscan factores proteicos diferentes. Entonces, a pesar de que una se llama coagulasa en tubo y otra coagulasa en lámina, y uno podría pensar, bueno, es que son metodologías diferentes, pero buscan la misma cosa, no. Lo que buscan son moléculas diferentes. Pero son moléculas diferentes que generalmente correlacionan. Generalmente cuando está una, está la otra. ¿Ok? ¿Qué es la coagulasa en lámina o la estafilocoagulasa? Es una proteína que produce los estafilococos coagulasa positivos. Es una enzima, vean, de este peso molecular, 64 kilodaltons, que la bacteria produce, secreta, libera y que activa la cascada de la coagulación. Entonces, ustedes toman un tubo con 0,5 mililitros de plasma, lo inoculan abundantemente con la bacteria que quieren probar y lo incuban a 37 grados centígrados. Si esta enzima se produce, la bacteria la va a producir, la va a liberar, y en el transcurso de 2 a 4 horas, en una incubación a 37 grados centígrados, vamos a observar la aparición de un coágulo. ¿Y qué es eso? Que el líquido, originalmente la consistencia natural del plasma, va a solidificar totalmente en forma de gelatina. Y ustedes mueven el tubo y entonces el coágulo se va para un lado y para el otro. ¿Ok? Eso sería evidencia de una prueba de coagulasa positiva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta prueba, si algún día se enfrentan en su práctica clínica y hospitalaria a tener que realizarla, es importante que la realicen tempranito en la mañana porque tienen que incubarla durante 4 horas y estar monitoreando si da positiva o no. Y es muy importante que la lectura no se realice más allá de las 4 horas. ¿Por qué? Porque así como la bacteria secreta
esta coagulasa e induce la formación del coágulo, más adelante la bacteria secreta otras enzimas que licúan ese coágulo. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio siempre nos pasa que ustedes inoculan, y el laboratorio de nosotros es a las 3, 4 de la tarde, y no pueden realizar la lectura a las 8 de la noche porque ya todo el mundo se fue. Entonces, al día siguiente vuelven y una bacteria que era coagulasa positiva, el coágulo se formó en la noche y desapareció, y ya al día siguiente está totalmente líquido el plasma. Entonces, es importante tomar eso en cuenta. ¿Okay? Alternativamente, existe la prueba de la coagulasa en lámina o la coagulasa fija, que lo que determina es la presencia de otra proteína diferente, que es la que se llama el factor de agrupamiento, una proteína de superficie de 21 kilodaltons. Entonces aquí tenemos la bacteria y tenemos una proteína que está pegada en la membrana de esa bacteria, ¿verdad? Y esa proteína tiene la habilidad de inducir la deposición de fibrógeno. Y el fibrinógeno está presente en el plasma. Entonces usted agrega la bacteria, si la bacteria tiene el factor de agrupamiento, el fibrinógeno comienza a agregarse y eso induce un efecto de aglutinación. Entonces vean que esta prueba es muchísimo más rápida. Usted toma una lámina, agrega una gota de plasma, realiza una suspensión de la bacteria y rápidamente usted ve si hay o no aglutinación. Aglutinación sería coagulasa fija positiva o coagulasa en lámina positiva. Y no aglutinación sería coagulasa negativa. Entonces vean que esta prueba es mucho más sencilla que esta y ambas correlacionan. En una gran medida, hay unas cepas que no, pero la mayor parte que tienen esta positiva, tienen esta positiva. Entonces, ¿cuál es el organigrama? Usted llega, realiza la prueba y si le da factor de agrupamiento positivo, es coagulasa positiva, se olvida, la reporta. ¿Ok? Si le da negativo, hay cierto porcentaje, un porcentaje mínimo de cepas que son negativas para el factor de agrupamiento, pero todavía son coagulasa positivas. Entonces, solo a las que le dan negativas, usted le va a hacer la coagulasa en tubo. Y de esa manera, usted reserva la prueba que es un poco más demandante desde el punto de vista técnico, la reserva para aquellas que dan negativas. Y con esto resolvemos la mayor parte de la vida. ¿Entienden? Entonces es una prueba fundamental. ¿Por qué? Es fundamental porque a pesar de que hay muchas especies que son coagulasa positivas, hay muchas especies dentro del género que son coagulasa positivas, solo hay una de importancia clínica humana. Si ustedes están trabajando en el ámbito veterinario, hay otro montón, como intermedios, delfini, icus, que son importantes y que son coagulasa positivos. Pero desde una perspectiva de bacteriología clínica humana, un coco gram positivo, catalasa positivo, coagulasa positivo, casi que le pueden poner la firma de que se trata de Staphylococcus aureus. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de todas estas especies, Staphylococcus aureus, de todos los que son coagulasa positivos, es el único patógeno importante desde la perspectiva clínica humana. Entonces vean que con un número relativamente bajo de pruebas, ustedes están muy bien orientados en el diagnóstico. Esto no significa, por supuesto, que no van a tomar esa bacteria y le van a hacer un API o un Vitek o un Malditov, que ahora tenemos a disposición en el curso. Igual lo vamos a confirmar, pero vean que con 3 o 4 pruebas tenemos una ubicación bastante correcta en el hecho de que estemos o no ante la presencia de un Staphylococcus aureus. ¿Ok? Muy bien. Desde el punto de vista, ya vamos a ir ingresando un poco en lo que es patogénesis y la parte clínica. ¿Okay? Desde el punto de vista de patogénesis, ¿qué tipo de enfermedad, qué tipo de enfermedades produce Staphylococcus aureus? Staphylococcus aureus es la típica bacteria piogénica, la típica bacteria purulenta. ¿Qué significa una bacteria piogénica? Una bacteria purulenta. Bueno, son aquellas bacterias cuya infección está asociada con la presencia de pus. Ahorita vamos a ver unas fotos muy desagradables donde se ve cómo el crecimiento de la bacteria en diferentes localizaciones dérmicas están asociadas con una inflamación y la presencia de pus. Y vean que eso está muy ligado al arsenal de enzimas y de toxinas que poseen. ¿Ok? Vean que el Staphylococcus es realmente un tanque de guerra desde el punto de vista patogénico. Posee una diversidad de mecanismos para producir y generar daño.
Vean todas las enzimas. Bueno, dos que ya vimos que tienen una utilidad diferencial importante, como la catalasa y la coagulasa. Pero vean todas estas enzimas que tiene aquí: estafiloquinasa, termonucleasa, lipasa, proteasa y aluronidasa, ¿verdad? Todas las asas que ustedes se imaginen, ¿verdad? Esto nos recuerda a la clase que tuvimos aquella de el fagolisosoma, que era un compartimiento muy degradativo, recuerdan ustedes, en el curso anterior. Bueno, resulta que el estafilococcus también, per se, es una bacteria bastante degradativa. Produce enzimas hidrolíticas que degradan un montón de componentes que se encuentran en los tejidos, incluso componentes que se encuentran en la matriz extracelular. Entonces ustedes se pueden imaginar que es una bacteria que, si logra acceder a las capas profundas de la dermis y empieza a secretar todas estas enzimas terribles que son hidrolíticas, pues empieza a comerse todos los tejidos, y mediante ese proceso destructivo de los tejidos recluta muchas células del sistema inmunológico como polimorfonucleares, y todos esos también van muriendo por efecto de estas toxinas, y se forma ese material purulento que, cuando extirpamos un absceso, por ejemplo, sale en forma de un líquido blanco asqueroso que se llama pus, ¿verdad? Por eso son bacterias piogénicas, son bacterias purulentas. Entonces vean que, primero que nada, entender este arsenal tan importante de enzimas degradativas que tiene. Adicionalmente, van a tener componentes celulares que también coadyuvan en el proceso de patogénesis. Tienen receptores, tienen, por ejemplo, proteína A. ¿Qué es la proteína A? La proteína A es una proteína muy interesante que está localizada en la superficie del Staphylococcus aureus, y es una proteína que tiene la capacidad de pegar anticuerpos, pero los pega al revés. Si recuerdan ustedes del curso de inmunología, si usted tiene cualquier microbio que sea patógeno y viene un anticuerpo y lo reconoce, lo va a reconocer por los fragmentos FAB, y la cola FC queda expuesta para que sea reconocida por el complemento o por células fagocíticas, y entonces el anticuerpo es un conector entre el microorganismo que queremos atacar y el sistema que lo va a atacar. Resulta que la proteína A lo que hace es que une los anticuerpos por la región FC, y entonces deja la región variable aquí, y la región variable nadie la reconoce, y entonces las células del sistema inmune no la pueden reconocer, el sistema de complemento no lo puede reconocer, y es una estrategia de escape inmunológico que utiliza una bacteria como Staphylococcus, ¿verdad? Entonces, para que vayan viendo ustedes no solo mecanismos de virulencia, sino mecanismos de evasión de la respuesta inmunológica. Algunas cepas de Staphylococcus pueden presentar cápsula. Todas ellas tienen peptidoglicano y ácidos teicoicos que funcionan como PAMPs y que también tienen efectos tóxicos que ya vimos en la clase de toxinas bacterianas. Estas serían particularmente endotoxinas bacterianas. ¿Okay? Entonces vean que son bacterias que tienen arsenales muy importantes como factores de virulencia y como mecanismos degradativos para producir enfermedad. Ahora, un concepto muy importante que quiero que se lleven es que todos estos factores de virulencia que están listados acá son factores de virulencia que están presentes en la especie. Staphylococcus aureus tiene todos estos factores de virulencia. Sin embargo, no todas las cepas de la especie presentan todos estos factores de virulencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran variabilidad en el potencial virulento o la capacidad patogénica dentro de la especie de Staphylococcus aureus. Vamos a tener cepas muy patogénicas de Staphylococcus aureus y vamos a tener cepas mucho menos patogénicas de Staphylococcus aureus. Y ahí entra toda la grandísima rama de tipificación bacteriana. Podemos agarrar a una especie bacteriana y dividirla en diferentes cepas mediante diferentes métodos de tipificación. Ahora los más utilizados se basan en la parte genómica, en características genéticas particulares e incluso la secuenciación completa. Entonces el mensaje acá es que estos son factores de virulencia y enzimas degradativas que se encuentran en la especie, pero que no todas las cepas tienen exactamente el mismo paño. Y las que más tengan van a ser cepas más patógenas. ¿Estamos de acuerdo? Hay cepas de cepas. Muy bien.
Entonces, vamos a ver la importancia clínica de Staphylococcus aureus y vean, noten por favor que hace rato ya me salí del género y estoy hablando ya particularmente de Staphylococcus aureus. Desde acá estoy hablando de Staphylococcus aureus, aquí ya estoy hablando de Staphylococcus aureus, que es la principal especie patógena para el ser humano, Staphylococcus aureus. Al final de la clase vamos a ver otras dos especies que tienen una importancia no tan abundante, pero que también son importantes. Pero ahora estamos hablando de Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de Staphylococcus aureus? Que por mucho van a ser la especie que más se encuentran del género en su práctica clínica y hospitalaria. Bueno, un primer espectro de enfermedades que produce esta bacteria son enfermedades a nivel de piel, a nivel de dermis. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus, primero que nada, es un habitante de la flora normal de la piel. Entonces, primero, tenemos que considerar que todos nosotros en algún momento hemos acarreado Staphylococcus aureus y es posible que en este momento, si hacemos un análisis de cuál es el porcentaje de los compañeros que estamos en esta clase, que son acarreadores en este momento de Staphylococcus aureus, probablemente determinemos que de un 30 a un 40% en este momento tenemos alguna cepa de Staphylococcus aureus. Por cierto, que la determinación del estatus de acarreador o no de Staphylococcus aureus se realiza mediante un hisopado nasofaringio, muy parecido al que se toma para las muestras de COVID, ¿verdad? Se toma un hisopo, se introduce en las fosas nasales y luego se raya, y así se determina la presencia o no de Staphylococcus aureus como parte de nuestra flora normal. A pesar de que el Staphylococcus aureus puede estar en cualquier parte de la dermis, generalmente esta es la estrategia que se utiliza para ver si somos o no acarreadores. Pero bueno, al ser Staphylococcus aureus parte de nuestra flora normal, vamos a tener una bacteria con un potencial patogénico importante que lo vamos a estar acarreando. Entonces ustedes se pueden imaginar que si en cualquier región de la piel nosotros tenemos un Staphylococcus aureus y por alguna razón sufrimos alguna abrasión que rompe la barrera naturalmente importante que representa la piel, entonces tenemos una apertura, tenemos acceso a tejidos profundos, a tejidos externos, tenemos sangrado. Entonces la bacteria que tenemos como fuera normal aprovecha esa apertura, se mete y puede producir infecciones. Este es un escenario bastante frecuente mediante el cual Staphylococcus produce estas infecciones. Mediante esta invasión directa superficial, aprovechándose de este tipo de aperturas, puede ser incluso algo tan trivial y que es frecuentemente visto en atletas de alto impacto, que el roce de la piel que ocurre en las extremidades inferiores, particularmente en los pies, con el calzado deportivo, muchas veces es suficiente para generar la abrasión que una bacteria necesita para meterse y producir infecciones, que a veces son infecciones bastante complicadas. ¿Okay? Entonces la bacteria, mediante ese mecanismo, va a lograr acceder a tejidos blandos, y ya en la segunda parte del curso ustedes van a tener una clase con Norman, en la cual van a ver todo el espectro de presentaciones clínicas a ese nivel, y puede producir eventos como foliculitis, furúnculos, carbúnculos, celulitis, linfangitis y linfadenitis, ¿verdad? Un montón de entidades que conforme progresamos acá se van viendo cada vez más feas y van siendo más complicadas. Y además de que suenan feas, vean qué feas se ven. No solo suenan feas, realmente son presentaciones que en algunos casos pueden ser presentaciones bastante leves, que no van a poner en peligro la vida del paciente, a pesar de que no es agradable tenerlas, pero infecciones muy superficiales, por ejemplo, esta que tenemos acá, la foliculitis, ¿verdad? Aquí en este caso vean que la bacteria está aprovechando esta apertura que existe a nivel de folículo piloso, que es la base donde se forma el vello o algún pelo que va a crecer, ¿verdad? Entonces la bacteria se ingresa y coloniza y comienza a infectar el folículo piloso y tenemos esta presentación a manera de espinilla. Y de ahí, o a partir de ahí, podemos tener presentaciones muchísimo más severas, como las que ven ustedes acá, los carbúnculos, digamos, aquí tenemos un carbúnculo y como tengo tanta cosa no puedo leer, pero bueno, son las diferentes presentaciones que tenemos. A pesar de que tenemos diferentes grados de severidad en este tipo de presentaciones,
Hay características comunes que son también parte de la presentación piógena y purulenta de estas infecciones. ¿Qué características comunes tienen? Vean, aquí tenemos multiplicación activa de la bacteria en el sitio de la infección. Ya sea que tenemos una presentación tipo espinilla o tipo absceso, ¿verdad? Pero en ambos casos, a pesar de que el grado de severidad y penetración es diferente, tenemos factores en común, que son, en todos los casos tenemos inflamación, tenemos, ¿verdad?, abultamiento, tenemos enrojecimiento y tenemos en la zona central tenemos una región purulenta, que si se revienta va a estar acompañada. ¿Ok? Entonces, esta es la presentación clásica a nivel de tejidos blandos de Staphylococcus aureus, que puede, repito nuevamente, variar en grado de intensidad, pero que sigue esta presentación en términos comunes, ¿verdad? Si uno toma este material purulento de cualquiera de estas lesiones y le realiza un examen directo, eso es tomar el material purulento, colocarlo en un portaobjetos y hacer una tinción de Gram, vamos a tener este panorama y vean que en este panorama vamos a tener el agrupamiento en racimos que habíamos referido anteriormente, donde tenemos los cocos gram positivos agrupados en forma de racimos de uva y acompañados de todo el infiltrado purulento de polimorfonucleares. Vean la gran cantidad de células del sistema inmunológico innato con un núcleo lobulado, que son ni más ni menos que neutrófilos, que están siendo reclutados al sitio de infección por la presencia de la bacteria. Entonces, este panorama es bastante diagnóstico, bastante clásico de una infección por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Se toma la pus, se genera ese aspirado, con una turunda de la lesión, se hace la tinción y podemos llegar a un diagnóstico presuntivo de una manera relativamente rápida y sencilla. ¿Ok? Muy bien, entonces, estas infecciones que tenemos acá son infecciones por ruptura de la barrera mecánica que representa la piel, invasión de una bacteria que es flora normal y crecimiento de la bacteria en el sitio de la infección para la producción de esa presentación tipo absceso en sus diferentes grados de severidad. Pero resulta que también Staphylococcus y algunas cepas de Staphylococcus, no todas nuevamente, pero algunas, pueden ser bacterias que induzcan enfermedades mediadas por toxinas. O sea, que tenemos un segundo espectro de enfermedades causadas por Staphylococcus que ya no van a depender de la multiplicación directa de la bacteria en el sitio de la infección, sino que van a depender de la generación y liberación de toxinas, que son las que producen los síntomas y los signos de la enfermedad. Entonces, eso es un espectro diferente. Veamos qué infecciones tenemos dentro de ese espectro de enfermedades que puede producir Staphylococcus aureus. Primero que nada, vamos a tener presentación de gastroenteritis por intoxicación alimentaria. Gastroenteritis por intoxicación alimentaria. ¿Y cuál es el escenario clásico de una gastroenteritis por este tipo de intoxicación alimentaria? El escenario clásico es el matrimonio o el 15 años o el bautizo en el que llegaron de 30 a 40 personas, la pasaron muy bien, había arroz con pollo, ensalada de caracolitos, todo el mundo comió, bailó, uno que otro traguito y se fueron todos para la casa. Y ya como a las 9, 10 de la noche comienzan a llamarse y decir, mira, ¿cómo estás? Vieras que yo estoy fatal, ando con episodio de vómitos, estoy con diarrea, me siento con náuseas, estoy terrible, ¿verdad? Y entonces el interlocutor le dice, mira, yo también estoy mal y mi cuñada se enfermó y los chiquitos están terribles. Es un escenario epidemiológico muy compatible. Es un escenario epidemiológico que a pesar de que funcionan este tipo de brotes, afortunadamente a los 2 o 3 días, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que el episodio fue no muy agradable, todos sobrevivieron. Nadie se murió porque son entidades autocontrolables. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tipo de escenario? Una gastroenteritis producida por Staphylococcus aureus. Hay otros microorganismos que pueden producir esto. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede nada más con Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, resulta que cuando estaban haciendo la ensalada de caracolitos, ¿verdad? La señora que estaba haciendo la ensalada de caracolitos tenía un uñero, ¿verdad? Que estaba infectado con
con Staphylococcus aureus y se lo mordía y entonces la bacteria crecía y mientras hacía la ensalada de caracolitos metía las manos en la mayonesa y el atún y los caracolitos y entonces inoculó los caracolitos con el Staphylococcus aureus. Así, ¡pam, pam, pam! Lo metió por todo lado. Y entonces, ¿qué hizo la bacteria? La bacteria creció en los caracolitos, ¿verdad? Produjo la toxina, liberó la toxina y después el estafilococo se murió. Ya el estafilococo ni siquiera está ahí. Y eso ocurrió con los caracolitos y con el arroz con pollo y con todo, ¿verdad? Y bueno, con el arroz con pollo, probablemente lo hicieron hace 3 días y entonces dicen, porque tenían que organizar que los regalos y la pachanga y todo, ¿verdad? Entonces, hace tiempo salieron de la comida y dijeron, no, el día del almuerzo calentamos para que la comida esté bien, ¿verdad? Mentira, miren, son enterotoxinas termoestables. Entonces la bacteria crece, la libera, la secreta, la bacteria se muere y usted llega y se come la ensalada de caracolitos, se come el arroz con pollo y ahí están las toxinas por más calor que usted le ponga. Y las toxinas son las que usted ingiere y le van a generar una estimulación del nervio vago y le van a producir el episodio de gastroenteritis. Vean que en ese caso entonces no tenemos bacteria en ningún lado, no tenemos pus, no tenemos un cuadro purulento, tenemos una toxinosis bacteriana clásica. La bacteria produce una toxina, nosotros ingerimos en este caso la toxina y la toxina es la que nos genera el problema. ¿Queda claro? Entonces, un tipo de toxinosis. Tenemos otro tipo de toxinosis que se conoce como el síndrome de piel escaldada. Y vean la presentación de ese síndrome de piel escaldada, pues que no es muy agradable, ¿verdad? Vean que aquí tenemos un niño recién nacido que presenta ese montón de llagas muy secas, muy planas en toda su superficie dérmica. Esta es otra toxinosis producida por Staphylococcus aureus. Pero vean que a pesar de que ocurre a nivel dérmico, vean que la presentación acá es totalmente diferente a lo que tenemos acá. Aquí tenemos una inflamación, un aumento en el volumen debido a la multiplicación bacteriana y al infiltrado inflamatorio. Tenemos material purulento, tenemos enrojecimiento, tenemos calor. Aquí no, aquí tenemos lesiones secas y planas. Ahí, en cada una de estas lesiones, no hay bacteria multiplicándose. Por eso es una toxinosis. ¿Qué es lo que sucede acá en este caso? En este caso, este niño, en alguna localización anatómica que algunas veces ni siquiera se detecta, tiene una pequeñísima infección por Staphylococcus aureus. La bacteria ahí crece, secreta la toxina y la toxina tiene la gran habilidad de diseminarse sistémicamente. Son toxinas exfoliativas que inducen la separación de las capas dérmicas debido a una actividad proteolítica que tiene. Entonces, la bacteria crece en algún lado, libera la toxina se distribuye sistémicamente, llega a ciertas capas de la dermis, la corta y se produce esta presentación. Resulta que estas toxinas exfoliativas son rápidamente descartadas por la vía renal. Sin embargo, los niños recién nacidos no tienen esta vía de descarte tan bien implementada y obviamente cualquier paciente que tenga alguna deficiencia renal. Entonces, esta presentación también es esperable en pacientes, por ejemplo, en procesos de diálisis, ¿verdad? En personas inmunocompetentes, como la mayoría de nosotros afortunadamente, a pesar de que tengamos una cepa que produce esta toxina, no vamos a tener esta presentación porque rápidamente desechamos la toxina. ¿Ok? Aquí se da por la acumulación de la toxina porque el sistema renal no está tan activo y no puede deshacerse de la toxina. A pesar de que es un cuadro que no es nada agradable y uno quisiera tener al chiquito de uno en estas condiciones, afortunadamente es un cuadro autolimitante también y que generalmente el paciente resuelve, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera presentación, que es muy importante y que sí es mucho más grave, en el caso de Staphylococcus aureus, es el síndrome de choque tóxico. Y esta es otra toxinosis que se debe a la producción de toxinas que son superantígenos. ¿Ok? Desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad se comenzó a reportar y a conocer en los años 70 en Estados Unidos, asociado a la utilización de tampones. En ese momento se introdujo los tampones como una forma para controlar el periodo menstrual y en ese momento venía también ligado al gran movimiento de liberación femenina
y entonces era como un símbolo de libertad y se utilizaba afortunadamente, ¿verdad? En ese ámbito, pero no se comenzó a utilizar de la manera más correcta porque se introducía el tampón y se dejaba por varios días. Entonces, el tampón es un material, ¿verdad? Una matriz que ustedes se pueden imaginar que si se deja varios días, durante el periodo menstrual, acumula mucho tejido orgánico, mucho material orgánico, y lo que genera es una matriz para un crecimiento bacteriológico riquísimo, ¿verdad? Ahí la bacteria va a encontrar todos los nutrientes que requiere para crecer. Entonces, en ese contexto, le estábamos proporcionando a bacterias de la flora normal la posibilidad de crecer en este tipo de matriz. Y entonces comenzaron a aparecer en mujeres jóvenes que se aplicaban los tampones por varios días y no los retiraban, cuadros de choque séptico muy graves, muy importantes. Y ahí, haciendo un análisis bacteriológico y epidemiológico, se llegó a la conclusión de que el agente causante era Staphylococcus aureus, productor de superantígenos. ¿Qué es lo que sucedía? Entonces, como les digo, se formaba esta matriz, la bacteria coloniza, crece, libera la toxina es un superantígeno que se distribuye de forma sistémica, y este superantígeno, ¿qué es lo que hace? A través de un bypass de la unión normal entre un receptor del linfocito T y un MHC, el superantígeno se brinca eso, y entonces agarra cualquier célula presente de antígeno, cualquier linfocito los une y genera una activación, una hiperactivación del sistema inmunológico. Esta hiperactivación del sistema inmunológico, como lo vimos en la clase de toxinas, a través de una serie de pasos fisiopatológicos, culmina en un daño enorme al endotelio vascular. Y al dañarse el endotelio vascular, tal y como vimos en la clase de toxinas, al dañarse las paredes de los vasos capilares que llevan la sangre a todos los tejidos, hay extravasación sanguínea, la sangre no llega a los tejidos que tiene que llegar, hay una caída en la presión sanguínea, y entonces los diferentes órganos del cuerpo, el cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado, comienzan a fallar. Hay un fallo orgánico múltiple por falta de nutrientes y de oxigenación adecuada. ¿Okay? Entonces, una entidad generada por superantígenos clásica, ¿verdad? Y es una entidad muy importante. ¿Ok? Muy bien, ese es como más o menos el espectro de entidades producidas por Staphylococcus aureus. Les mencioné que además de Staphylococcus aureus, habían dos especies del género que son importantes. Una de ellas es Staphylococcus epidermidis. Y vean que Staphylococcus epidermidis, como su nombre lo indica, epidermidis, es una bacteria que también es típicamente parte de la flora normal de la piel. ¿Ok? Como tal, por muchos años, incluso décadas, fue considerada un contaminante de laboratorio. Si aparecía Staphylococcus epidermidis, realmente ni se reportaba porque no se consideraba un patógeno importante. Sin embargo, el mejoramiento de la medicina moderna, ¿verdad? Que año con año, década con década, nos va trayendo nuevos procedimientos que alargan la vida de los pacientes que en otras condiciones no hubieran vivido tanto. Ese mejoramiento de la medicina moderna también ha generado una gran cantidad de pacientes susceptibles. ¿De qué manera? Vean que resulta que Staphylococcus epidermidis, a pesar de ser una bacteria de la flora normal, es una bacteria que le encanta formar biopelículas y forma biopelículas asociadas a superficies plásticas. ¿Y qué pacientes tienen un alto grado de asociación a superficies plásticas? Pacientes, por ejemplo, que están internados en hospitales y que están altamente cateterizados, altamente intervenidos. Pueden tener vías tomadas para introducir diferentes medicamentos, pueden estar intubados, pueden tener una sonda gástrica para alimentarse, pueden tener catéteres para ciertas necesidades fisiológicas. Entonces, un paciente en estas condiciones, nuevamente, gracias al advenimiento de la medicina moderna, que es muy intervencionista, pues nos está generando un nuevo escenario fisiopatológico. Este tipo de pacientes van a ser altamente susceptibles a esta bacteria en particular. Entonces, si ustedes tienen un aislamiento, un Staphylococcus epidermidis, de un paciente de 25 años,
inmunocompetente, deportista, pues probablemente sea un contaminante de la flora normal. Pero si ustedes tienen un aislamiento de Staphylococcus epidermidis de un paciente que está hospitalizado, que está internado, que está cateterizado, que tiene algún tipo de afectación crónica, y aún más, muchas veces a usted le llega la muestra clínica y le llega el catéter, lo que se llama el procesamiento de la punta del catéter. Y muchas veces usted, por ejemplo, procesa un hemocultivo o alguna infección urinaria en ese paciente, procesa el catéter y en ambos sale Staphylococcus epidermidis. Ese es el escenario epidemiológico en el cual Staphylococcus epidermidis es importante. Y en ese tipo de pacientes puede producir infecciones a diferentes niveles. Puede producir infecciones urinarias, sepsis, qué sé yo. Tenemos una pregunta de Viviana. Viviana dice, ¿y podría ser un problema con pacientes que usan dispositivos médicos? ¿O es precisamente eso lo que se evita? Bueno, no sé si podés aclarar un poco, Viviana, a qué te referís con dispositivos médicos. ¿Serían como prótesis plásticas? Por ejemplo, una válvula plástica, ¿te referís? ¿O un catéter? Perfecto, muy bien. Entonces, en el caso de válvulas o dispositivos médicos que sean plásticos, pero que estén en el interior, vean que obviamente va a haber un momento en el cual el paciente va a estar expuesto, ¿verdad? Digamos, si es una válvula cardíaca, el paciente se hace una cirugía, se introduce la válvula y se cierra. Una vez que se cierra y en todos estos procedimientos, sean bombas de antibióticos para evitar las infecciones, una vez que la válvula está en su interior, no debería ser un paciente que tiene mayor susceptibilidad a esto. ¿Por qué? Y creo que la pregunta de Viviana es muy atinada porque nos hace reforzar el punto de que es el hecho de que tenemos una bacteria de la flora normal y la asociación con un método invasivo que permanentemente está brincándose la barrera de la piel y adicionalmente con la superficie plástica. Entonces, por eso está más asociado a catéteres que a este tipo de dispositivos. No sé si queda claro, Viviana. Gracias, Viviana, muy buena pregunta. Excelente. Muy bien. Déjenme ver. Ah, perfecto, muy bien. Excelente. Eso sería con Staphylococcus epidermidis. Voy a compartir otra vez porque se me congeló, ¿verdad? Les ruego un poco de paciencia. Con respecto a la otra bacteria del género que es importante, sería Staphylococcus saprophyticus, ¿verdad? Entonces tenemos Staphylococcus aureus, que ya vimos el espectro completo, Staphylococcus epidermidis, y la tercera sería Staphylococcus saprophyticus, cuyo espectro de enfermedades está bastante restringido a infecciones del tracto urinario. Entonces es una bacteria que por alguna razón tiene tropismo por este tipo de localización anatómica. ¿Por qué? Porque tiene adhesinas para el epitelio urinario. Muy importante que es una bacteria que en el caso de infecciones a este nivel se va a encontrar, pero se va a encontrar en recuentos que son significativamente bajos. Cuando tengamos la práctica de urocultivos, nos vamos a dar cuenta que la cuantificación es muy importante. Y ya en ese momento vamos a ver por qué. Eso quiere decir que tomamos la muestra, la rayamos con una estrategia semi-cuantitativa y tenemos que decir cuántas bacterias hay por unidad de volumen. Y eso nos va a indicar si hay o no una infección bacteriana. Bueno, resulta que Staphylococcus saprophyticus generalmente sale abajo del umbral que generalmente es utilizado para reportar una infección bacteriana a nivel de tracto urinario. Entonces, por eso se menciona que cualquier aislamiento de Staphylococcus saprophyticus, aunque salga en recuentos bajos, tiene que ser reportado si viene de tracto urinario, porque es una bacteria que en esos escenarios también produce enfermedad. Desde el punto de vista diferencial en el laboratorio, vean que hay una prueba que es muy importante, que es la resistencia a la novobiosina. Vamos a utilizar nuevamente una prueba con un disco impregnado con un antibiótico y si no tenemos halo de inhibición, eso es una característica que va a presentar Staphylococcus saprophyticus porque es resistente a este antibiótico. ¿Ok? Muy bien, eso es más o menos el esquema que podríamos utilizar para la identificación de los estafilococcus junto con todos los espectros clínicos que mencionamos. El último aspecto que quería compartir con ustedes en la clase de hoy, ya casi termino, me quedan como
Vamos a ver, con 3 minuticos termino, ¿verdad? Más o menos con el tiempo que tomó Carlos al principio de la clase para los anuncios que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces estamos todavía en tiempo. El último punto que les quería mencionar, que es muy importante, es el tema de la resistencia a los antibióticos, que es importante para todas las bacterias, pero cada bacteria tiene su espectro de resistencia. Bueno, vamos a analizar en esta última parte de la clase el espectro de resistencia que es relevante dentro del Staphylococcus, ¿verdad? Particularmente el Staphylococcus aureus. Vean que el Staphylococcus aureus está muy ligado a la historia de los antibióticos. La penicilina se introduce de forma comercial y a un altísimo nivel de distribución en 1942. ¿Y qué estaba sucediendo en 1942? Bueno, un hecho histórico importantísimo, que era la Segunda Guerra Mundial. Y vean que en la Segunda Guerra Mundial moría un montón de muchachos que mandaban a la guerra por los balazos y las cosas tan terribles que sucedían. Pero además había un montón de estos muchachos que no fallecían en el campo de batalla, sino que quedaban altamente heridos. Y al quedar con un montón de heridas, con amputaciones, con heridas superficiales, qué sé yo, un montón de barbaridades que ocurrían, vean que eran altamente susceptibles a las infecciones bacterianas. Entonces, un porcentaje importantísimo de gente murió, no directamente en el campo de la batalla, sino a consecuencia de las infecciones bacterianas que ocurrían por estas heridas producidas como consecuencia de la guerra. Entonces, en ese contexto se introduce la penicilina y la penicilina llegó a salvar cientos de miles de vidas en los campos de batalla, porque llegó a controlar estas infecciones bacterianas. Pero bueno, se introduce la penicilina en 1942 y ya en 1944 aparecen cepas de Staphylococcus aureus que producen beta-lactamasas, o sea, enzimas que agarran a la penicilina y la degradan. Entonces, rápidamente la bacteria responde con una estrategia de resistencia a los antibióticos. Tanto es así, tan exitosa fue esta estrategia para la bacteria, que hoy en día todas las cepas de Staphylococcus aureus son penicilina resistentes. Ya ni siquiera se monta en una PCA porque ya sabemos que cualquier cepa de Staphylococcus aureus va a ser resistente a la penicilina. Cuando en el escenario que se introdujo, todas eran susceptibles, 70 o 80 años después, todas son resistentes. Y esto fue bastante rápido. ¿Ok? Entonces, rápidamente, entonces la respuesta de la industria farmacéutica fue generar penicilinas semisintéticas. Vean que estas penicilinas eran naturales, ¿verdad? Usted tiene un microorganismo que la produce, el hongo que la produce, la colecta como parte de la producción del organismo y la utiliza como una droga. Bueno, usted también puede generar una penicilina semisintética. ¿Qué es esto? Usted obtiene el compuesto de forma natural y después químicamente lo modifica. Entonces se generaron penicilinas semisintéticas que eran resistentes a la beta-lactamasa. Entonces se introduce un antibiótico, las bacterias responden y la industria farmacéutica responde de vuelta. Genera penicilinas semisintéticas resistentes a la beta-lactamasa como la meticilina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en 1960 se introduce la meticilina como parte de nuestro nuevo arsenal para combatir a los estafilococos. Y un año después, adivinen qué, las bacterias responden. Aparecen los famosos MRSA, Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. En este caso, en el primer caso, vean que la bacteria respondió generando una molécula que ataca al antibiótico. En el caso de los MRSA, la bacteria respondió de una manera diferente. El blanco molecular del antibiótico, de las penicilinas, de los anillos beta-lactámicos en las bacterias, son proteínas de pared que se encargan de sintetizar la pared. Son las PBPs. Y PBP es un acrónimo derivado del inglés Penicillin Binding Protein. O sea, vean que son proteínas de pared encargadas de la síntesis del peptidoglicano, cuyo nombre lo deriva del hecho que son el blanco de las penicilinas, ¿verdad? Bueno, resulta que los Staphylococcus MRSA, los Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, codifican por una PBP que no permite la unión de este tipo de antibióticos.
Entonces, si acá en 1944 responden con una molécula para atacar al antibiótico, en 1961 responden generando una proteína que el antibiótico ya no puede alterar, ¿verdad? Modifican el blanco intracelular. Y entonces aparecen los famosos MERSA que se han estado distribuyendo abundantemente por todos los escenarios, tanto hospitalarios como comunitarios. Entonces, el problema de la resistencia bacteriana en el caso de Staphylococcus aureus es fundamental porque hoy en día un estimado grueso nos dice que aproximadamente el 50% de las cepas son resistentes a meticilina. Originalmente teníamos un porcentaje importante de MERSA en ambientes hospitalarios, pero hoy en día nos vamos a dar cuenta que a nivel comunitario también el porcentaje de MERSA es muy importante. Estos MERSA son de reporte obligatorio, ¿verdad? Siempre hay que monitorear la resistencia a la meticilina y determinar si se debe a este mecanismo molecular, que es una PBP modificada. ¿Por qué es eso importante? Bueno, porque estas meticilinas o la oxicilina son de las últimas líneas de antibióticos y una vez que perdemos esa herramienta, una de las últimas que nos queda es la vancomicina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vancomicina es otro antibiótico que utiliza un mecanismo de acción diferente y que todavía funciona muy bien contra los Staphylococcus aureus. Tiene dos desventajas, que es bastante tóxico, tiene una ventana terapéutica muy pequeña, entonces hay que modular muy bien las concentraciones que se administran, porque si no añadimos lo suficiente, no ataca el estafilococcus, pero si se nos va la mano, tiene una toxicidad contra el paciente. Y además que es un antibiótico extremadamente caro. Entonces, vean que actualmente estamos enfrentando este problema de que hay un porcentaje muy importante de MERSA y que ya comienzan a aparecer cepas de Staphylococcus aureus con susceptibilidad disminuida a la vancomicina. Entonces, probablemente ya van evolucionando en una ruta hacia la aparición de la resistencia a la vancomicina. Entonces, es un escenario que tenemos que tener muy claro, que es muy relevante dentro de los Staphylococcus aureus, particularmente lo que es el monitoreo de la resistencia a la meticilina y el reporte de cualquier eventual resistencia a la vancomicina. ¿Cómo se monitorea en el laboratorio la presencia o no de MERSA? Bueno, lo primero es determinar si la bacteria es resistente o sensible a la meticilina. Y eso realmente no se hace con discos de meticilina, sino con discos de oxacilina, que es un antibiótico de la misma familia. Adicionalmente, una vez que usted ve esa resistencia, tiene que detectar la presencia de esta PBP modificada, esta PBP que no permite ser atacada por la meticilina. ¿Y cómo puede usted determinar la presencia de esa PBP? Lo puede hacer por métodos inmunoquímicos o lo puede hacer por métodos moleculares. ¿Qué son métodos inmunoquímicos? Bueno, vean que la PBP es una proteína que está localizada en la superficie de la bacteria. Entonces usted puede tener kits diagnósticos que tengan anticuerpos anti-PBP y entonces mediante una reacción antígeno-anticuerpo, por ejemplo, una prueba de aglutinación, usted puede determinar si la bacteria tiene la PBP modificada que confiere la resistencia a la meticilina. Alternativamente, usted puede utilizar pruebas moleculares mediante un PCR, por ejemplo, diseñar imprimadores que amplifiquen específicamente el gen que codifica por esta PBP. Este gen se llama MECA y la amplificación de este gen la vamos a realizar, ojalá podamos hacerla en el laboratorio. Bueno, mediante pruebas moleculares usted puede confirmar si una bacteria resistente a la meticilina es MERSA o no es MERSA. Entonces, les dejo esta acotación final porque es un aspecto, un ángulo muy importante cuando estamos trabajando con Staphylococcus aureus. De momento, esto es lo que tenía para compartir con ustedes hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo está? Tengo una pregunta con esto de la PBP modificada. Digamos, para los métodos inmunoquímicos que se está mencionando, entonces, de los Staphylococcus aureus, las cepas que tengan el gen que codifica para la PBP modificada, van a estarlo expresando como en cierta cantidad, tal vez basada en la proteína, porque es que, no sé si recuerdo mal, que habíamos visto que para que se expresara era que la cepa tenía que estar expuesta a un antibiótico beta-lactámico para que, digamos, los derivados o los pedazos de peptidolicano, por ejemplo, se llegaran a sensar por un
gen R1, me parece, que entonces hacía que se expresara el gen de la PDP2, que era la que estaba, que es, digamos, es inhibido, digamos, si no hay como efecto de otros antibióticos, pero entonces nada más esa era mi consulta. Claro, sí, vamos a ver, esos mecanismos de regulación, que son muy finos y muy sofisticados, cuando ocurren las bacterias, eso quiere decir que para realizar ese tipo de pruebas, usted tiene que ponerlas en presencia del inductor para que la proteína se produzca y así evitar la posibilidad de un falso negativo. Entonces, exactamente, entonces usted tendría que poner a la bacteria a crecer en presencia del beta-lactámico, lo cual la bacteria va a lograr porque es resistente, y realizar, a partir de ese tipo de bacteria estimulada, realizar la prueba inmunoquímica correspondiente. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Y yo también tengo una pregunta Claro. de que no me quedó algo claro de Staphylococcus saprophyticus. Ajá, dígame. Entendí. Sí, digamos, ok, entonces, si está, se reporta, pero entonces eso significa que tal vez no causa infección. O sea, podría ser o no sé. Vamos a ver, voy a tratar de explicarlo otra vez porque sí creo que pasé un poco rápido sobre este concepto. Cuando uno hace análisis bacteriológico de una muestra de orina, uno toma la muestra y le hace una cuantificación. O sea, no solo la siembra para ver qué crece y qué no crece, sino que además cuantifica. ¿Por qué? La orina viene y está almacenada de la vejiga. Y ahí está una localización anatómica que es estéril. Sin embargo, cuando se recolecta, esa orina pasa por el tracto genitourinario y por un montón de zonas que tienen una flora normal asociada. Y ahí se puede cargar de bacterias de la flora normal. Entonces, cuando uno toma la orina, a pesar de que se piden ciertos cuidados, uno tiene que cuantificar y el límite, el cutoff, el umbral cuantitativo que se toma en cuenta es 10 a la 5. Si hay más de 10 a la 5 UFC por mililitro de una bacteria en particular, uno dice, bueno, esta bacteria está arriba de este umbral, entonces esta bacteria está produciendo la enfermedad. Una Escherichia coli, un Proteus, una Klebsiella. Entonces, si usted toma la orina, la raya, la cuantifica y tiene un Proteus y está en 10 a la 3, usted dice, es contaminación, no lo voy a reportar. Si está de 10 a la 5 para arriba, lo reporta. ¿Ok? ¿Qué pasa con Staphylococcus saprophyticus? Para Staphylococcus saprophyticus no vamos a aplicar este umbral. Si Staphylococcus saprophyticus, como aparece en recuentos bajos y todavía está produciendo infección, por ejemplo, si nos salen 10 a la 2 o 10 a la 3 o 10 a la 4, ahí sí lo vamos a reportar, a pesar de que no está arriba del umbral. No sé si queda claro así, Mariana. Sí, profe, perfecto, gracias. Era eso. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tenía una duda respecto a las diferentes cepas de Staphylococcus aureus, que por ejemplo tenían todos estos genes de virulencia. ¿Cómo es que los han adquirido? O sea, por plásmido generalmente. Sí, claro, decime, perdón. No, y la otra era que si es que todas las cepas las tienen, pero algunas las tienen reprimidas, o es que así como por ejemplo con E. coli, que entonces por ejemplo estaba la de como Shigella, que sí, o E. coli enterotoxigénica y así, que esas sí tenían los genes y los otros no. Claro, excelentes preguntas. Bueno, primero que nada, Staphylococcus aureus es una bacteria que la puede adquirir por diferentes mecanismos, puede ser por fagos, puede ser por plásmidos, por estrategias conjugativas, por ejemplo, básicamente, ¿verdad? Entonces, no sé los específicos para cada uno de estos factores en particular, pero sí los mecanismos existen para el intercambio de factores de virulencia y Staphylococcus aureus es bastante competente en adquirirlos a través de esas diferentes rutas. Ahora, es cierto que algunas pueden estar, pero podrían estar reprimidas, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, lo que sucede es que si tienes el gen, produce el factor de virulencia, ¿verdad? Ya para determinar qué sucedería desde el punto de vista clínico, para determinar qué sucedería con cada una de ellas, desde el punto de vista regulatorio, pues es complicado. Pero fíjate, por ejemplo, en el contexto de tu pregunta, que ahora la secuenciación del genoma completo es una herramienta muy poderosa para determinar este tipo de cosas.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma la bacteria, se secuencia totalmente y se busca por estrategias bioinformáticas si está o no presente el gen. Y la mayor parte del tiempo existe una muy buena correlación entre la presencia del gen y la presencia del fenotipo. Eso quiere decir que a pesar de lo que vos mencionás puede ocurrir, en la mayor parte de los casos, lo que más determina el fenotipo es la carga genética, que esté presente o no el gen. ¿Ok? Pero es muy cierto lo que vos apuntás. Y eso es un reto muy importante para el siguiente paso de la utilización de la genómica en la determinación de perfiles de resistencia, por ejemplo. ¿Ok? Puede ser carga de virulencia o perfil de resistencia. No necesariamente siempre que esté el gen significa que el gen se va a manifestar. No sé si queda claro. Sí, profe, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, si no hay más preguntas, les agradezco mucho la atención. Por favor, no se desconecten porque pronto vamos a tener a Norman que se va a conectar. En este momento voy a intentar pausar la grabación para ver si yo puedo dejarme esta grabación en mi computadora y compartirlas con ustedes y se las hago llegar por el chat de WhatsApp, ¿verdad? Como hemos hecho en el pasado. En todo caso, en el canal que yo tengo, ahí está la clase previa, que es bastante parecida, ¿verdad? Pero vamos a intentar compartirles exactamente la misma clase, ¿ok? Entonces voy a pausar la grabación.